La última vez Marcus vio a Lisa Morgan, ella estaba en un estrado de testigos, jurando bajo juramento que ella lo había visto asaltar a un civil. Ella tenía 23, recién salida de la academia, y su testimonio envió a un Marine condecorado a prisión por 6 meses. Fue una mentira que le costó todo. Ahora, mientras relámpagos parten el cielo del desierto y su coche patrulla muere en el tramo más solitario del Mojave, Marcus Reaper Cole tiene una elección: seguir cabalgando y dejar que la tormenta la lleve, o detenerse, ayudar a la mujer que ayudó a destruirlo a él. El código del ángel del infierno no hace excepciones, incluso para enemigos, incluso cuando cada cicatriz en tu alma grita por venganza. Antes de que nos sumerjamos en esta increíble historia verdadera de traición, redención y el poder de elegir justicia sobre venganza, quiero preguntarte algo. Si esta apertura ya tiene tu corazón latiendo fuerte, ¿me harías un pequeño favor? Solo toca ese botón de me gusta. Ayuda a más gente a encontrar historias como esta. Y si amas historias de coraje, segundas oportunidades y gente elevándose por encima de sus peores momentos, presiona suscribirse. Te prometo que no te arrepentirás. Estas son las historias que nos recuerdan lo que música significa ser humano. Ahora, volvamos a Marcus y la tormenta que estaba a punto de cambiar todo. El código decía, ayuda. Cada instinto decía cabalga. Marcus Cole sintió las primeras gotas de lluvia golpear su cara como pequeñas balas, mientras su Harley rugía por la carretera 95, cortando a través del desierto de Mojave a 70 mph. El cielo se había vuelto del color de un moretón fresco, púrpura y negro, y se hinchaba con violencia. Arena azotaba el asfalto en patrones serpentinos, y la temperatura había bajado 15 grados en los últimos 10 minutos. Las tormentas del desierto no jugaban. Venían rápido, golpeaban fuerte y mataban a los desprevenidos. Él había estado cabalgando por 6 horas seguidas, regresando a la Casa Club en Barstow después de un viaje a Vegas. Su chaleco de cuero, el chaleco que lo marcaba como capitán de carretera del capítulo nómada de los Hells Angels, ya estaba acumulando polvo. A los 40 años, Marcus había registrado más millas en 2 ruedas de las que la mayoría de la gente conducía en una vida. La carretera era donde él encontraba paz, o al menos donde dejaba de recordar todo lo que había perdido. Fue entonces cuando vio las luces intermitentes a través de la cortina de lluvia. Un coche patrulla de la Patrulla de Caminos de California estaba en el arcén. Capó levantado, luces de emergencia pintando la tormenta en pulsos rítmicos de rojo y azul. Una figura en uniforme estaba a su lado, encorvada sobre el motor, completamente empapada. El agarre de Marcus en el manillar se apretó. Él no la reconoció aún, pero en 30 segundos su mundo entero se haría pedazos de nuevo. La mayoría de los motoristas habrían seguido. Coche de policía, problema de policía, no su asunto. Pero Marcus no era la mayoría de los motoristas. Los Hells Angels tenían un código, y ese código era absoluto. No dejas a la gente varada en el desierto. No importaba si llevaban una insignia o no. El desierto no discriminaba, y tampoco lo hacía la muerte por exposición. Él se detuvo en el arcén unos 20 pies detrás del coche patrulla, apagando su motor. El silencio repentino fue extraño, lleno solo por el aullido del viento y el lejano estruendo de un trueno. Cada paso hacia ese coche patrulla se sintió como caminar a través de concreto. Algo en su tripa se retorció, algún sistema de advertencia primal diciéndole que se diera la vuelta. Vuelve a la moto de inmediato. Pero el código no hacía excepciones. Oficial, él llamó.
elevando su voz sobre el viento. ¿Necesita algo de ayuda? La mujer se enderezó, se dio la vuelta y el tiempo se detuvo. Marcus sintió el mundo inclinarse de lado. Su aliento se atascó en su pecho como si le hubieran dado un puñetazo sorpresa. El paraguas que él había estado buscando en su alforja de repente se sintió como si pesara de Vickley. Porque la cara que lo miraba de vuelta a través de la lluvia, más vieja ahora, más dura, pero inconfundible, era una cara que él había pasado 12 años intentando olvidar. Marcus Cole. Su voz se quebró cuando ella dijo su nombre. Salió apenas más fuerte que un susurro, pero él lo escuchó claramente a pesar de la tormenta. Detective Lisa Morgan, la mujer que lo había puesto a él en esposas, la mujer cuyo testimonio había destruido todo por lo que él había trabajado. La policía novata que había jurado bajo juramento que ella lo había visto cometer un crimen que él no cometió. La mandíbula de Marcus se apretó hasta que le dolieron los dientes. Sus manos se curvaron en un puño a sus lados, nudillos blancos de la presión. Él medía 6'3" y pesaba 240 libras, cubierto en tatuajes que contaban la historia de 2 décadas de servicio. Primero a su país, luego a su club. Su cara estaba curtida por la carretera y envejecida con líneas alrededor de sus ojos que hablaban de demasiados años entrecerrando los ojos hacia el sol y demasiadas noches sin dormir. Pero fueron sus ojos los que lo delataron. Eran los ojos de un hombre que había visto demasiado, perdido demasiado y aprendido a no confiar en nada que viniera fácil. Detective Morgan, él dijo, su voz plana y fría como la lluvia empapando a través de su ropa. Ellos se quedaron allí bajo el aguacero, a 15 pies de distancia, mirándose el uno al otro como 2 fantasmas que se habían topado con el mismo terreno embrujado. El silencio entre ellos era más fuerte que el trueno. Lisa se veía diferente de como él la recordaba. Ella tenía 35 ahora, no la novata de 23 años con cara fresca que había testificado contra él. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño apretado y su uniforme estaba pegado a su cuerpo. Ella era atlética, quizás 5'8", con el tipo de postura que venía de años de entrenamiento. Pero fueron sus ojos los que lo atraparon, atormentados, culpables, como si ella hubiera estado llevando algo pesado por mucho tiempo. Debería dejarte aquí, Marcus dijo. No fue una amenaza, fue una declaración de hecho entregada con una clase de calma que la hizo más aterradora de lo que cualquier voz alzada podría lograr. Los hombros de Lisa cayeron. Ella no discutió, no se defendió, solo asintió. Agua corriendo por su cara. Imposible de decir si había lágrimas mezcladas con la lluvia. No te culparía si lo hicieras. El viento aullaba entre ellos. Relámpagos partieron el cielo en la distancia, iluminando el desierto en cruda claridad blanca por solo un momento, antes de que la oscuridad lo engullera de nuevo. Marcus podía sentir su pulso en sus sienes. Podía sentir cada músculo en su cuerpo gritándole que se diera la vuelta y se fuera. Esta mujer le había costado su carrera militar, sus hermanos de armas, su prometida, y 6 meses de su vida en una celda de cárcel del condado por un crimen que él no cometió. Pero el código era el código. Marcus exhaló lentamente, forzando la rabia de vuelta al lugar oscuro donde él guardaba todas las cosas que no podía permitirse sentir. Abre el capó, él dijo. Si alguna vez has sido acusado injustamente de algo que no hiciste, conoces la rabia que Marcus sintió en este momento. Si crees en segundas oportunidades o justicia demorada, presiona ese botón de suscribirse, porque lo que sucede a continuación desafiará todo lo que crees saber sobre el bien y el mal. Para entender por qué las manos de Marcus temblaban mientras él miraba a Lisa,
Necesita saber lo que ella le quitó a él. 12 años antes, Marcus Cole era un hombre diferente. A los 28, él era un sargento artillero de la Marina con Force Recon, especializado en operaciones de reconocimiento profundo en Afganistán. Él había hecho 3 despliegues, ganado un pecho lleno de condecoraciones y tenía el respeto de cada hombre con el que él había servido. Cuando preguntabas a Marcus quién era él en aquel entonces, la respuesta venía sin dudar. Marine. Eso es todo lo que necesitaba ser. Era su identidad, su propósito, su mundo entero. Él estaba de permiso en San Diego, disfrutando de 2 semanas de libertad antes de volver a ser enviado al extranjero. Era un viernes por la noche de junio y Marcus se había detenido en un bar cerca de la base con unos cuantos amigos. Nada elegante, solo un tugurio donde los militares iban a desahogarse y recordar cómo se sentía la vida normal. Él había tomado 2 cervezas en 3 horas. Él estaba saboreando la segunda, hablando de fútbol con un cabo primero cuando los gritos comenzaron. 2 civiles estaban discutiendo cerca de las mesas de billar. Uno estaba borracho, tropezando, poniéndose ruidoso. El otro intentó calmarlo, pero el ojo borracho no quería saber nada. Marcus lo observó escalar con una conciencia desapegada de alguien que había visto violencia real y sabía que esto no era aún. Solo postura, solo alcohol hablando. Y el tipo borracho lanzó un puñetazo. Fue salvaje, descoordinado, el tipo de golpe que viene de alguien que nunca había estado en una pelea real. Pero conectó con la mandíbula de su amigo, haciendo que la cabeza del tipo se ladease. Fue entonces cuando Marcus se movió. No porque él quisiera, no porque él buscara problemas, sino porque eso es lo que hacías cuando alguien necesitaba ayuda. Tú intervenías. Él cruzó el bar en 4 zancadas, atrapó el brazo del tipo borracho a mitad del balanceo para un segundo puñetazo y lo inmovilizó en una llave de sujeción que era del libro de texto del programa de artes marciales del Cuerpo de Marines. Sin golpes, sin fuerza excesiva, solo control. El tipo borracho luchó por quizás 10 segundos antes de darse cuenta de que no iba a ninguna parte. Marcus lo retuvo allí, esperando que se calmara, su voz firme y autoritaria. «Estás acabado, retírate». Lo que Marcus no sabía era que el civil borracho era Bradley Vickers, de 25 años, hijo del concejal Robert Vickers. Y el amigo de Bradley, el que acababa de recibir un puñetazo, ya estaba en su teléfono con la policía, mintiendo descaradamente sobre lo que acababa de pasar. Cuando la oficial Lisa Morgan llegó a la escena 7 minutos después, ella encontró a Marcus todavía sujetando a Bradley en una inmovilización. Los clientes del bar estaban de pie mirando. Bradley estaba gritando que él había sido asaltado. Su amigo estaba apoyando la historia, y Marcus, con su estructura de 6'3", sus tatuajes visibles y su apariencia general aclara la garganta de alguien con quien no querías meterte, parecía cada pulgada el agresor. Lisa llevaba 3 meses fuera de la academia de policía, 23 años, aterrorizada de cometer errores. Su oficial de entrenamiento, Sargento Tom Dalton, estaba de pie detrás de ella, mirando, evaluando. Ella se acercó a Marcus, vio la nariz sangrando de Bradley, e hizo una decisión basada en lo que ella vio, no lo que había sucedido. Ella no preguntó a los otros clientes qué habían presenciado. Ella no revisó las grabaciones de seguridad. Ella vio a un hombre grande e intimidante sujetando a un civil más pequeño y ensangrentado. Y ella asumió, déjalo ir. Ella había ordenado su mano en su arma. Marcus había obedecido inmediatamente. Él era militar. Él sabía cómo seguir órdenes. Pero en el momento en que él soltó a Bradley, las cosas se torcieron rápido.
Bradley afirmó que Marcus lo había atacado sin provocación. Su amigo corroboró la mentira y Lisa, inexperta y bajo presión de Dalton, escribió su informe apoyando su versión de los eventos. Marcus fue arrestado y acusado de agresión con agravantes. Su abogado militar Chiag le aconsejó que aceptara un acuerdo de culpabilidad. La evidencia era circunstancial, pero el padre de Bradley era un concejal de la ciudad con conexiones. El abogado expuso claramente: acepta el acuerdo, cumple 90 días, conserva tu carrera, lucha contra ello y arriésgate a perderlo todo. Marcus se negó. Él había pasado toda su vida adulta defendiendo su país con honor, y él se condenaría si se declaraba culpable de algo que él no hizo. No me declaro culpable de mentiras, él le dijo a su abogado. Así que fueron a juicio. Lisa Morgan subió al estrado en su uniforme de gala. Ella juró sobre una Biblia decir la verdad, y luego ella testificó que ella había observado a Marcus Cole golpear a Bradley Vickers sin provocación. Ella lo dijo clara y confiadamente, como si ella hubiera presenciado todo, pero no lo había hecho. Ella había visto las consecuencias y rellenado los espacios en blanco con suposiciones. El jurado deliberó por 6 horas. Marcus Cole, sargento artillero de la Marina condecorado, fue encontrado culpable de agresión con agravantes. Él fue sentenciado a 6 meses en la cárcel del condado. En su carrera militar, la única cosa que le había importado alguna vez pendía de un hilo. Una baja deshonrosa era inminente. Pero los hermanos Moraine de Marcus se negaron a dejarlo caer sin luchar. Ellos lanzaron su propia investigación, entrevistaron a testigos, sacaron grabaciones de seguridad de un bar. En 3 semanas ellos tenían pruebas de que Bradley Vickers había lanzado el primer puñetazo y que Marcus solo había intervenido para detener la pelea. El propio Bradley, enfrentando presión de la investigación militar, finalmente admitió que había mentido, pero fue demasiado tarde. La retractación llegó después de que Marcus ya había cumplido su sentencia. Su baja fue cambiada de deshonrosa a general bajo condiciones honorables, lo que significaba que él mantuvo algunos de sus beneficios, pero perdió su carrera. Los Marines no querían una controversia. Ellos no querían el dolor de cabeza político de ir tras el hijo de un concejal. Así que Marcus Cole, quien había sangrado por su país y no había pedido nada más que la oportunidad de servir, fue discretamente expulsado. Su prometida lo dejó durante el juicio. Ella no podía manejar el escrutinio, no podía apoyar a un delincuente condenado. Su reputación fue destruida. Y Lisa Morgan, la policía novata que destruyó su vida basándose en una suposición, siguió adelante con su carrera. Marcus se unió a los Hells Angels 6 meses después. Ellos fueron la única familia dispuesta a acogerlo cuando todos los demás lo habían desechado. Comenta Justicia de Morada: si piensas que Lisa le debe a Marcus más que una disculpa, esta traición le costó todo: su rango, sus hermanos, su honor. Pero lo que no sabes aún es lo que Lisa ha estado haciendo en secreto durante la última década. Sigue mirando. Marcus no lo sabía aún, pero ayudar a Lisa hoy descubriría una conspiración que iba mucho más allá del error de una policía novata. Él se quedó de pie bajo la lluvia, mirando el capó abierto de su coche patrulla como si fuera una bomba que le estaban pidiendo que desactivara. El motor estaba tostado. Él podía verlo sin siquiera mirar de cerca. El alternador se había frito, probablemente por la sobrecarga eléctrica, cuando un rayo golpeó en algún lugar cercano. La batería estaba muerta. Todo el sistema eléctrico estaba comprometido. Esto no era un arreglo en la carretera. Esto era un problema de grúa en 3 horas en un taller.
Lisa estaba de pie a unos pocos pies, abrazándose contra el frío. La temperatura había bajado a los 50, lo cual no sonaba frío hasta que factorizabas el viento y la lluvia y el hecho de que ella estaba empapada hasta los huesos. Las noches del desierto podían matarte tan fácilmente como los días del desierto. La hipotermia no le importaba el termómetro. No puedo arreglar esto aquí, Marcus dijo, su voz aún plana. Necesitas un alternador. Quizás una batería nueva. Probablemente ambos. Lisa asintió. Ella no discutió, no intentó minimizar la situación. Solo lo aceptó como alguien que ya se había resignado a lo que sea que viniera. ¿Qué tan lejos al pueblo más cercano? Bartow, 40 millas. Ella miró la tormenta rugiendo a su alrededor, luego de vuelta a su inútil coche patrulla. Su radio estaba enganchada a su cinturón, pero Marcus podía ver el daño. El impacto del rayo lo había frito. También. Ella estaba varada, sola con un hombre que tenía todas las razones del mundo para odiarla. Marcus, ella comenzó, su voz apenas audible sobre el viento. Necesito que sepas. No. Él la interrumpió, las palabras afiladas como una cuchilla. Solo no lo hagas. La tensión entre ellos era lo suficientemente espesa como para ahogarse en ella. Marcus se alejó del coche patrulla, caminando de vuelta hacia su moto. Por un momento, Lisa pensó que él se iba, que él decidió que el código podía irse al infierno y que ella merecía lo que la tormenta le tuviera guardado. Ella no lo habría culpado, pero Marcus no se subió a su moto. Él abrió una de sus alforjas y sacó una chaqueta resistente al agua. Él regresó y se la tendió a ella. «Ponte esto. Estás entrando en shock». Lisa lo tomó con manos temblorosas. Ella se la puso sobre su uniforme empapado, y el alivio fue inmediato. Estaba caliente de haber estado en la alforja, y olía a cuero y gasolina, y algo indefiniblemente masculino. Marcus la observó subir la cremallera, su cara ilegible. «Puedes ir conmigo al pueblo», él dijo, «o puedes arriesgarte en la tormenta». «Tu decisión». Lisa miró la Harley, luego a Marcus, luego de vuelta a la tormenta. Ella no era estúpida. Ella sabía cuáles eran sus opciones. Quedarse aquí y esperar que alguien llegara antes de que el frío la matara, o subirse a la parte trasera de una motocicleta con un hombre que ella destruyó. Ninguna opción era buena, pero una de ellas la mantenía viva. «Iré contigo», ella dijo en voz baja. Marcus caminó a su moto sin otra palabra. Él montó, encendió el motor y esperó. Lisa se acercó lentamente, como si ella estuviera caminando hacia un pelotón de fusilamiento. Ella nunca había estado en una motocicleta antes. No sabía cómo subirse. No sabía dónde poner sus pies. No sabía dónde agarrarse. Marcus sintió su vacilación. Pie izquierdo en el estribo. Pasa tu pierna derecha por encima. No toques el tubo de escape. Te quemará a través de tus pantalones. Agárrate a mi cintura o a la barra de agarre detrás de ti. Inclínate cuando yo me incline. No luches contra la moto. Sus instrucciones fueron mecánicas, desprovistas de emoción. Lisa la siguió, subiendo a la moto con toda la gracia de alguien que nunca lo había hecho antes. Ella eligió la barra de agarre, no confiando en sí misma para agarrarse a Marcus. La ironía de la situación no se perdió en ninguno de ellos. Una policía en la parte trasera de la moto de un Hells Angel, siendo rescatada por el hombre que ella había ayudado a condenar. Marcus metió la marcha a la moto y ellos volvieron a la carretera. El viaje a Barstow fue brutal. El viento los empujaba de lado. La lluvia hizo la visibilidad casi nula. Marcus navegó por instinto y experiencia.
su cuerpo compensando automáticamente cada ráfaga y cada cambio en la carretera. Detrás de él, Lisa se agarraba con todas sus fuerzas. Sus dedos estaban agarrados a la barra de agarre tan fuertemente que sus nudillos se habían puesto blancos. Ella estaba aterrorizada, no de la tormenta, no de la motocicleta, de él. Y Marcus lo sabía. Él podía sentir su temblor, podía sentir la forma en que ella se encogía cada vez que él se movía. Parte de él estaba contento, parte de él quería que ella tuviera miedo. Pero una parte más pequeña, la parte que aún recordaba quién solía ser antes de que todo se fuera al infierno, sintió algo más. Lástima quizás, o solo agotamiento de llevar el odio por tanto tiempo. Ellos llegaron a Barstow 40 minutos después, y Marcus navegó directamente a un pequeño garaje en el borde del pueblo. El letrero decía, Ranches Auto y Moto. Las luces seguían encendidas a pesar de la hora tardía. Marcus apagó el motor y se bajó de la moto. Lisa lo siguió, sus piernas temblorosas por el viaje y el bajón de adrenalina. Un hombre salió del garaje, limpiándose las manos con un trapo. Él tenía unos 50, construido como un bulldog, con una barba gris y el mismo parche de Hell's Angel en su chaleco que Marcus llevaba. Wrench, el mecánico de oro del club, y uno de los amigos más antiguos de Marcus. Él le echó un vistazo al uniforme de Lisa, luego a Marcus, sus cejas levantándose en una pregunta silenciosa. Ella necesita ayuda, Marcus dijo. Eso es todo lo que importa. Wrench estudió a Marcus por un largo momento, luego asintió. El código fue entendido. Si estás del lado de Marcus y piensas que él está siendo demasiado generoso, aplasta ese botón de me gusta. Si piensas que Lisa merece una oportunidad de explicar, comenta aquí o fuera porque lo que ella está a punto de revelar cambiará todo lo que crees saber sobre esa noche hace 12 años. Lo que Lisa estaba a punto de decirle a Marcus abriría una conspiración que gente poderosa quería enterrar para siempre. Wrench les dijo que tomaría 3 horas conseguir las piezas y arreglar el coche patrulla de Lisa. 3 horas atrapados en un pequeño pueblo del desierto sin nada que hacer más que enfrentarse el uno al otro. Marcus sugirió la cafetería al otro lado de la calle, no por amabilidad, por necesidad. Ambos necesitaban café y la alternativa era sentarse en un silencio incómodo en un garaje que olía a aceite de motor y arrepentimiento. La cafetería era un clásico americano congelado en el tiempo. Abucheos de vinilo rojo, suelo a cuadros, letreros de neón parpadeando en la ventana. Una camarera que parecía haber estado trabajando allí desde la administración Eisenhower tomó su pedido sin comentario. 2 cafés, nada más. Ninguno de ellos tenía hambre. Ellos se sentaron uno frente al otro en una cabina junto a la ventana, observando la tormenta rugir afuera. El silencio se extendió entre ellos como alambre de púas. Lisa envolvió sus manos alrededor de su taza de café, absorbiendo el calor, intentando averiguar cómo iniciar una conversación que estaba 12 años atrasada. Finalmente, ella no pudo más. Sé que me odias, ella dijo. Deberías. Marcus no respondió. Solo miró su café, como si contuviera respuestas a preguntas que él había dejado de hacer. Yo tenía 23, Lisa continuó, su voz apenas por encima de un susurro. 3 meses fuera de la academia. Yo estaba aterrorizada de cometer errores, aterrorizada de parecer débil, aterrorizada de decepcionar a mi oficial de entrenamiento. Ella hizo una pausa, tragando con dificultad. No vi el comienzo de esa pelea. Marcus, te vi sujetando a Bradley Vickers. Vi sangre. Y asumí que el tipo grande tatuado era el agresor. Asumí mal. La mandíbula de Marcus se apretó,
Pero él aún no la miró. ¿Crees que no lo sé? Su voz era fría, controlada, peligrosa en su calma. Yo lo viví. Me senté en esa sala de tribunal y te vi jurar sobre una Biblia que me viste lanzar el primer puñetazo. No viste nada, tú adivinaste y tu invitado destruyó mi vida. Lo sé, lágrimas brotaron en los ojos de Lisa, pero ella las contuvo. Perdí mi carrera, perdí a mis hermanos, perdí a mi prometida. Los Hells Angels me dieron una familia cuando todos los demás me desecharon. Él finalmente la miró, y el dolor en sus ojos era una cosa viviente. Así que sí, Detective Morgan, sé exactamente lo que tus suposiciones me costaron. Las manos de Lisa temblaron alrededor de su taza de café. Ella quería apartar la vista, pero le debía esto. Ella le debía la verdad, incluso si llegaba 12 años demasiado tarde. Marcus, hay algo más, algo que descubrí hace 5 años. La expresión de Marcus no cambió, pero algo se movió en sus ojos, curiosidad quizás, o solo agotamiento. ¿Qué? Lisa miró alrededor de la cafetería nerviosamente. Solo había otros 2 clientes, ambos en el mostrador, ambos absortos en sus propios mundos. Resopla. Aún así, ella bajó su voz. Tu arresto no fue aleatorio, fuiste objetivo. Las palabras colgaron en el aire entre ellos como una granada con la espoleta quitada. Marcus la miró, intentando procesar lo que ella acababa de decir. ¿De qué estás hablando? Lisa se inclinó hacia adelante, su voz urgente ahora. Hace 5 años, mi oficial de entrenamiento, Sargento Dalton, murió. Ellos dijeron que fue un accidente, una caída por sus escaleras. Pero antes de morir, él me contactó. Él estaba carcomido por la culpa. Él me dio archivos. Archivos que probaban que todo sobre tu arresto fue una trampa. Marcus sintió su ritmo cardíaco dispararse. ¿Una trampa para qué? Bradley Vickers no solo resultó que eligió una pelea esa noche, él fue enviado allí. Su padre, concejal Robert Vickers, quería que fueras desacreditado. Tú testificaste en una corte marcial militar unos meses antes. Algo sobre tráfico de drogas en la base. Probablemente ni siquiera lo recuerdes. Fue un testimonio de bajo nivel. Pero la operación de Marcus Vickers tenía conexiones con esa base. Habías visto demasiado. No lo sabías, pero eras una amenaza. Marcus se recostó en una cabina, su mente a mil. La pelea del bar, el juicio, la forma en que todo había salido mal tan perfectamente. No había sido mala suerte. Había sido orquestado. Me estás diciendo que un concejal de la ciudad me tendió una trampa porque testifiqué en una corte marcial. Él no estaba solo blanqueando dinero de drogas a través de contratos municipales. Lisa dijo que él estaba conectado a algo más grande y tú fuiste daño colateral. Ellos sabían que tú rechazarías un acuerdo de culpabilidad. Ellos querían que fueras condenado. Ellos querían tu credibilidad destruida para que nunca pudieras conectar los puntos. Marcus sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. 12 años de pensar que él solo había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. 12 años de creer que fue solo mala suerte y un error de una policía novata. Pero he sido planeado, calculado, personal. ¿Por qué me dices esto ahora? Él preguntó, su voz hueca. Lisa encontró sus ojos y por primera vez Marcus vio miedo real allí. Porque hoy tampoco fue un accidente. Mi coche patrulla fue saboteado. Ellos saben que estoy cerca de exponerlos. Y Marcus, ellos saben que estamos juntos ahora mismo. Deja un comentario si viste venir este giro. El arresto de Marcus no fue un error, fue planeado. ¿Pero por qué? ¿Quién atacaría a un marine aleatorio? La respuesta involucra a policías corruptos,
dinero de drogas y un encubrimiento que va directamente a la cima. Quédate con nosotros. La cafetería de repente se sintió más pequeña. La pared pareció cerrarse mientras Lisa explicaba todo lo que ella había descubierto durante los últimos 5 años. Marcus escuchó en silencio atónito, su café enfriándose frente a él, mientras la mujer que destruyó su vida exponía una conspiración que hacía que su condena injusta pareciera una nota a pie de página. Bradley Vickers no era solo un chico borracho que se había metido en una pelea de bar. Él era un arma. Su padre, concejal Robert Vickers, había estado blanqueando dinero de drogas a través de contratos de construcción municipales durante años. Millones de dólares fluyendo a través de negocios legítimos. Todo limpio en papel, todo sucio por debajo. Y la unidad de Marines de Marcus había investigado el tráfico de drogas en Camp Pendleton 6 meses antes del incidente del bar. Marcus había testificado en una corte marcial sobre contratistas civiles sospechosos que habían sido atrapados con narcóticos en la base. Probablemente ni siquiera recuerdes testificar. Lisa dijo que era rutina para ti, solo respondiendo preguntas sobre lo que habías visto durante una inspección aleatoria. Pero esos contratistas, ellos estaban conectados a la operación de Vickers. No lo sabías en ese momento, pero habías visto caras, nombres, detalles que podrían desentrañar todo si alguien alguna vez hacía la conexión. Las manos de Marcus se curvaron en puños sobre la mesa. Así que, él envió a su hijo a buscar pelea conmigo. No solo buscar pelea, provocarte a intervenir, hacerte parecer el agresor, luego usar sus conexiones para asegurar que el arresto se mantuviera. Lisa sacó su teléfono, deslizando a través de fotos. Dalton me dio sus archivos personales antes de morir. Mira esto, ella giró la pantalla hacia Marcus. Era una foto de Vickers con el sargento Dalton tomada en lo que parecía un evento privado. Ellos estaban dándose la mano, sonriendo. En el fondo, Marcus podía ver a otros 2 hombres en uniformes de policía. Dalton estaba en la nómina de Vickers. También lo estaban otros 3 policías. Ellos habían estado interfiriendo para su operación durante años. Cuando Vickers necesitaba que alguien fuera desacreditado, ellos lo hacían posible. Marcus miró fijamente la foto, sintiendo algo frío y oscuro asentarse en su pecho. Dalton era tu oficial de entrenamiento. Él te presionó para que escribieras ese informe. Él no solo me presionó, él me entrenó, me dijo qué escribir, cómo redactarlo, qué detalles incluir. Yo era tan nueva, tan desesperada por demostrar mi valía. No lo cuestioné, la voz de Lisa se quebró. Pensé que estaba haciendo mi trabajo. Pensé que estaba respaldando a mi oficial de entrenamiento. No me di cuenta de que era parte de un montaje hasta años después, y la muerte de Dalton. Marcus preguntó, aunque él ya sabía la respuesta. De ninguna manera fue un accidente. Él me contactó 2 días antes de morir. Dijo que no podía vivir con lo que ellos hecho. Dijo que había otros como tú. Otras personas inocentes que ellos destruyeron para proteger la operación de Vickers. Él iba a hacerlo público. Luego él cayó por sus escaleras y se rompió el cuello. Marcus sintió la rabia crecer en su pecho como una olla de presión. No solo en Vickers, no solo en los policías corruptos, sino en la magnitud de todo ello. ¿Cuántas vidas han sido destruidas? ¿Cuántas personas han sido sacrificadas para proteger el imperio criminal de un hombre? ¿Dónde está Vickers ahora? Él preguntó, su voz peligrosamente tranquila. Ese es el problema, Lisa dijo. Él no es concejal Vickers ya. Él es senador estatal Vickers. Él tiene más poder, más conexiones, más recursos. Los 3 policías que lo ayudaron, uno es capitán ahora, uno es subdirector. El tercero dirige el grupo de trabajo de pandillas.
Todos están en posiciones donde pueden enterrar investigaciones antes de que comiencen. Y tú los has estado investigando por 5 años, intentando construir un caso, recolectando evidencia. Pero no puedo hacerlo sola, Marcus. Y no puedo confiar en nadie en la aplicación de la ley. Ellos tienen gente en todas partes. Por eso he estado trabajando casos sin resolver, usando mi acceso para construir un rastro de papel que ellos no conocen. Ella hizo una pausa, el miedo parpadeando en su cara. Pero últimamente he estado recibiendo amenazas, llamadas anónimas, coches siguiéndome. Creo que ellos saben que estoy cerca. ¿Qué tan cerca? Lo suficientemente cerca como para que intentaran matarme hoy. La voz de Lisa era apenas un susurro. Mi coche patrulla no se averió por la tormenta. El alternador fue manipulado. Hice que un mecánico lo revisara la semana pasada y estaba bien. Alguien lo saboteó. Ellos sabían que estaría en esa carretera hoy. Ellos sabían que estaría sola. Si no hubieras parado, ella no terminó la frase. Marcus se recostó, procesando todo. Hace 12 años, él pensó que él era la víctima de mala suerte y un error de novato. Ahora, él sabía que había sido un peón en un juego que él ni siquiera había sabido que existía. Y la gente que lo destruyó no solo seguía ahí fuera. Ellos estaban prosperando. Vickers era un senador estatal. Sus cómplices estaban dirigiendo importantes departamentos de policía. Ellos se habían salido con la suya. ¿Por qué me dices esto? Marcus preguntó. ¿Por qué ahora? Lisa encontró sus ojos y por primera vez Marcus vio miedo real allí. Porque he estado intentando que tu condena fuera borrada por 10 años. Porque he estado construyendo un caso contra Vickers y todos los involucrados. Porque te debo más que una disculpa. Te debo justicia. Y porque ahora mismo, Marcus, ambos somos objetivos. Ellos saben que estás conmigo. Ellos saben que estamos hablando. Y ellos no van a dejar que ninguno de nosotros viva lo suficiente como para exponerlos. La tormenta afuera pareció intensificarse. Truenos sacudiendo las ventanas de la cafetería. Marcus miró a Lisa, realmente la miró, y vio algo que él no había esperado. No solo culpa, no solo miedo, sino determinación. Esta mujer había pasado una década intentando arreglar lo que ella había roto. Ella había arriesgado su carrera, quizás su vida para arreglar las cosas. ¿Qué necesitas de mí? Él preguntó. Los ojos de Lisa se abrieron ligeramente. Ella había esperado ira, esperado rechazo. Ella no había esperado cooperación. Necesito ayuda para conseguir el resto de la evidencia. Necesito protección mientras construyo el caso. Y necesito a alguien que no esté conectado a la aplicación de la ley. Alguien a quien no puedan comprar o amenazar. Alguien que tenga tantas razones para quererlos destruidos como yo. Marcus se quedó callado por un largo momento. Luego él sacó su teléfono e hizo una llamada. Hammer es Reaper. Necesito traer a alguien a la casa club. Sí, lo sé, pero esto es diferente. Esto es asunto familiar. Explicaré cuando llegue allí. Él colgó y miró a Lisa. Estás a punto de conocer a mis hermanos. Y confía en mí, ellos van a tener preguntas. Si crees que los policías corruptos deberían enfrentar la justicia, presiona suscribirse y comenta. Nadie está por encima de la ley. Lisa acaba de pintar objetivo en ambas de sus espaldas. Y la gente que destruyó la vida de Marcus, ellos no van a dejar que esta verdad salga sin luchar. Marcus estaba a punto de hacer una elección que o salvaría la vida de Lisa o comenzaría una guerra con la aplicación de la ley corrupta. La casa club de los Hells Angels en Barstow estaba en las afueras del pueblo, un edificio bajo que parecía haber estado allí desde el amanecer de los tiempos. Motocicletas bordeaban el estacionamiento. Harleys
construcciones personalizadas, choppers que habían visto más millas de las que la mayoría de los coches jamás soñarían. El letrero sobre la puerta era simple, un logo de cabeza de la muerte y las palabras capítulo nómada. Sin ostentación, sin pretensiones, solo una declaración de hecho. Lisa sintió su estómago apretarse mientras Marcus la guiaba adentro. Ella era una policía entrando a una casa club de los Hells Angels. Esto violaba cada instinto que ella tenía. Pero Marcus le había dejado claro que si ella quería sobrevivir lo suficiente como para exponer a Vickers, ella necesitaba protección que no pudiera ser comprada o intimidada. Y eso significaba un club. El interior era exactamente lo que ella había esperado, y nada como eso al mismo tiempo. Mesas de billar, un bar que parecía bien usado, muebles de cuero que habían visto días mejores. Pero estaba limpio, organizado. Había una estructura aquí, un sentido de orden que las sorprendió. Una docena de hombres levantaron la vista mientras ellos entraban, sus conversaciones deteniéndose a mitad de frase. El hombre que se levantó en la cabecera del bar era masivo, 6'5", fácilmente 280 libras, con una barba gris que le llegaba al pecho y brazos cubiertos de tatuajes. Su chaleco tenía más parches que el de Marcus, y Lisa reconoció el parche de presidente inmediatamente. Este era Hammer, el hombre que dirigía el capítulo de Barstow. Reaper, Hammer dijo, su voz como grava en una mezcladora de cemento. Tú trajiste una policía a mi casa club. Ella no es solo una policía, Marcus dijo. Ella es evidencia. La habitación se mantuvo en silencio. Los ojos de Hammer se movieron de Marcus a Lisa, evaluando, calculando. ¿Evidencia de qué? Evidencia de que me tendieron una trampa hace 12 años. Evidencia de que un senador estatal ha estado dirigiendo una red de corrupción usando policías sucios. Evidencia de que están intentando matarla por acercarse demasiado a la verdad. La voz de Marcus era firme, pero Lisa podía oír la tensión debajo. Ella necesita su ayuda, Hammer, y necesito saber quién destruyó mi vida. Hammer caminó más cerca, estudiando a Lisa como si ella fuera un rompecabezas que él estaba intentando resolver. Tú eres la novata que testificó contra él. No fue una pregunta. Lisa asintió. Estaba equivocada y he pasado la última década intentando arreglarlo. Décadas un largo tiempo para llevar la culpa. Hammer observó. Él volvió a mirar a Marcus. ¿Confías en ella? Marcus dudó. La respuesta honesta era complicada. ¿Confiaba él en ella? No completamente. No aún. Pero ¿creía él que ella decía la verdad sobre la conspiración? Sí. ¿Creía él que ella estaba genuinamente intentando arreglar lo que ella roto? También, sí. Confío en que ella está diciendo la verdad sobre Vickers, Marcus dijo finalmente. Y confío en que ella tiene evidencia que podemos usar. Hammer asintió lentamente. Iglesia, 5 minutos. Trae la evidencia. Iglesia era como el club llamaba a sus reuniones privadas. Lisa esperó en la sala principal mientras Marcus y los otros miembros de pleno derecho desaparecían en una habitación trasera. Ella podía oír sus voces a través de las paredes, amortiguadas pero intensas. Argumentos, preguntas, debate. Esto era una gran petición. Ella sabía que ayudar a una policía a investigar a otros policías podría traer problemas al club que ellos no necesitaban. 20 minutos después, ellos emergieron. Hammer se acercó a Lisa directamente. Marcus responde por ti. Eso significa algo en este club. Pero entiende esto, no somos vigilantes. No vamos a ir a Sacramento y poner balas en un senador. Operamos dentro de nuestro propio código, pero no cruzamos ciertas líneas.
No quiero justicia vigilante, Lisa dijo, encontrando su voz. Quiero justicia real. Quiero a Viserys y a todos los involucrados arrestados, procesados y condenados. Quiero que se haga bien esta vez. Hammer la estudió por otro largo momento, luego asintió. Justo lo suficiente. Doc, ven aquí. Un hombre de unos 40 años se adelantó. Él era más delgado que la mayoría de los otros, con gafas de montura de alambre y un aire de inteligencia que parecía en desacuerdo con el cuero y los parches. Doc era un ex abogado militar que había dejado el cuerpo JAG para unirse a los Angels. Él había visto demasiada corrupción militar y decidió que prefería trabajar con forajidos honestos que con oficiales deshonestos. «Muéstrame lo que tienes», Doc dijo. A Lisa, ella sacó copias de los archivos de Dalton, fotos de Vickers con policías corruptos, registros financieros mostrando pagos, transcripciones de testimonios del juicio de Marcus con notas en los márgenes, mostrando cómo Dalton había respuestas kosher. Doc extendió todo sobre la mesa de billar, examinando cada pieza con ojo de abogado. «Esto es bueno», Doc dijo después de 10 minutos. «Esto es realmente bueno. Si podemos conseguir solo unas pocas piezas más, registros financieros vinculando a Viserys directamente a los sobornos. Quizás el testimonio de uno de los otros policías involucrados, tendríamos motivos para una demanda federal por derechos civiles. Quizás incluso un caso rico». «Eso es en lo que he estado trabajando», Lisa dijo, «pero necesito más evidencia. Y necesito mantenerme viva el tiempo suficiente para conseguirla». Hammer miró a Marcus. «¿Qué quieres hacer, Reaper?» Marcus miró a Lisa, luego a sus hermanos. Estos eran los hombres que lo habían acogido cuando todos los demás lo habían abandonado. Estos eran los hombres que le habían dado propósito cuando él lo había perdido todo. Y ahora él les estaba pidiendo que se pusieran en riesgo por una mujer que una vez había sido su enemiga. «Quiero la verdad en el registro», Marcus dijo. «Todo ello. Quiero que todos los que destruyeron mi vida enfrenten consecuencias. Y quiero que Lisa viva el tiempo suficiente para asegurar que eso suceda». Hammer asintió. «Entonces, eso es lo que haremos. Doc, tú trabajas con ella en la estrategia legal. Wrench, tú y Nomad proveen detalle de seguridad. Nadie llega a ella sin pasar por nosotros primero. Reaper, tu punto en esto. Es tu lucha. Solo somos apoyo». Marcus sintió algo aflojarse en su pecho. Sus hermanos lo apoyaban justo como siempre lo hacían. Tarde esa noche, después de que la reunión terminó y la mayor parte del club se había dispersado, Marcus encontró a Lisa en el porche de la casa club mirando las estrellas. La tormenta había pasado, dejando el aire del desierto limpio y frío. «¿Por qué me ayudas?», Lisa preguntó sin mirarlo a él. «Después de todo lo que te hice, ¿por qué me ayudas?». Marcus se quedó callado por un largo momento. «Porque estás intentando arreglarlo», él dijo. «Finalmente, eso es más de lo que la mayoría de la gente hace. Y porque esto ya no es sobre venganza. Esto es sobre asegurar que no le pase a nadie más». Lisa se volvió para mirarlo a él, y en la tenue luz de la casa club, Marcus vio lágrimas en sus mejillas. «No merezco tu perdón». «Quizás no», Marcus dijo, «pero estoy eligiendo darlo de todos modos. No por ti, por mí, porque llevar ese odio me estaba matando lentamente, y estoy cansado de ser una víctima de lo que pasó hace 12 años». Ellos se quedaron en silencio, dos personas unidas por la tragedia y ahora por el propósito, observando a los caballeros del desierto asentarse a su alrededor. Comenta justicia sobre venganza. Si respetas a Marcus por tomar el camino correcto, él podría quemar a Lisa y a todos los involucrados, pero él está eligiendo la verdad en su lugar.
Eso requiere un hombre más fuerte de lo que la venganza jamás podría. Pero la gente contra la que están, ellos no caerán sin sangre. Ellos pensaron que estaban buscando evidencia. Ellos no se dieron cuenta de que estaban caminando hacia una trampa. 2 días después, Lisa identificó la pieza final que ellos necesitaban. La antigua oficina del Consejo Municipal de Vickers había sido trasladada a una instalación de almacenamiento cuando él había sido elegido para el Senado estatal. La instalación estaba en Riverside, a unas 2 horas de Barstow. Según los registros públicos, Vickers mantenía una unidad de almacenamiento allí con documentos de archivo de sus días de concejal. Si Lisa tenía razón, esas cajas contendrían los registros financieros originales que probaban la operación de blanqueo de dinero. A Marcus no le gustó. Todo se sentía mal, demasiado conveniente, demasiado fácil. Pero Lisa insistió en que esta era su mejor oportunidad de obtener evidencia sólida que no pudiera ser explicada o desestimada como circunstancial. Doc estuvo de acuerdo. Con esos registros financieros, ellos podrían resopla construir un caso hermético que ni siquiera las conexiones de Vickers podrían enterrar. Así que ellos fueron, Marcus, Lisa y otros 2 ángeles, Wrench y un motorista llamado Nomad, por gente contra lo que pudiera estar esperándolos. Ellos salieron a medianoche. 3 motocicletas moviéndose a través de la oscuridad del desierto como fantasmas. El plan era simple: entrar a la instalación de almacenamiento, localizar la unidad de Vickers, fotografiar todo y salir antes de que alguien se diera cuenta. Lisa había hecho su tarea. Ella sabía qué cámaras de seguridad cubrían qué ángulos. Ella sabía el horario de patrulla para la seguridad Rennicop de las instalaciones. Ella incluso había descubierto qué técnicas de gansuado funcionarían en las puertas de la unidad de almacenamiento. Esto era para lo que ella se había estado entrenando durante 5 años de investigación secreta. Este era su momento. Ellos llegaron a la instalación a la 1:30 de la mañana. El lugar era masivo. Cientos de unidades de almacenamiento extendidas por 10 acres rodeadas por una valla de tela metálica coronada con alambre de púas. Marcus usó cortapernos para crear un punto de entrada lejos de las cámaras. Ellos se deslizaron adentro, moviéndose en silencio, comunicándose con señales de mano que Marcus había aprendido en los Marines y enseñado a sus hermanos. La unidad de Vickers estaba en la esquina trasera, lejos de la entrada principal. Unidad 247. Lisa se arrodilló frente a la cerradura, sus manos firmes a pesar de la adrenalina bombeando a través de su sistema. Ella practicó esto 100 veces. 2 minutos después, la cerradura se abrió con un clic. El interior de la unidad de almacenamiento era exactamente lo que ellos habían esperado. Cajas, docenas de ellas, todas etiquetadas con años y categorías. Registros financieros del Consejo Municipal, 2010 a 2015. Acuerdos de contratistas, informes de presupuesto. Esto era todo lo que ellos necesitaban. Marcus y Wrench comenzaron a sacar cajas mientras Nomad vigilaba afuera. Lisa comenzó a fotografiar documentos con una cámara de alta resolución, trabajando metódicamente a través de cada caja. Estados financieros mostrando pagos a empresas fantasma, contratos adjudicados a negocios que no existían, registros de pagos mostrando distribuciones de efectivo a individuos específicos, incluyendo al sargento Dalton y los otros policías corruptos. Lo tenemos, Lisa respira. Sus manos temblando mientras ella fotografiaba un libro mayor particularmente condenatorio. Esto es todo, esto lo prueba todo. Fue entonces cuando los faros los golpearon.
Múltiples vehículos rugieron hacia la instalación de almacenamiento desde 3 direcciones diferentes, sus luces altas inundando el área con una luz blanca cegadora. Los instintos de combate de Marcus se activaron inmediatamente. Trampa. Agáchate. Pero no había a dónde ir. Estaban acorralados. 4 SUVs, todos sin marcar, todos moviéndose con precisión militar. No policía. Esto era seguridad privada. Los músculos personales de Vickers. El vehículo se detuvo en un semicírculo alrededor de la unidad de almacenamiento. Motores al ralentí. Luces inmovilizando a Marcus y su grupo como insectos a bordo. Las puertas se abrieron. Hombres salieron. Marcus contó 8 de ellos, todos vistiendo equipo táctico, todos llevando armas, no desenfundadas, pero visibles, ex policías. Marcus se dio cuenta de que quizás incluso policías actuales haciendo trabajos extra como seguridad para un senador corrupto. El líder se adelantó. Marcus lo reconoció de las fotos que Lisa le había mostrado. Detective Raymond Kane, ex detective de homicidios, ahora dirigiendo la operación de seguridad de Vickers. Él tenía 1,50, construido como alguien que había pasado décadas en el trabajo con el tipo de confianza que venía de saber que era intocable. Detective Morgan, Kane dijo, su voz resonando a través del espacio entre ellos. Deberías haber dejado que esto muriera. Lisa salió de la unidad de almacenamiento, cámara aún en su mano, enfrentando a Kane con más coraje del que Marcus habría esperado. Se acabó, Kane, lo tenemos todo. El rastro del dinero, los sobornos, todo. Kane se rió. Fue con un sonido frío, desprovisto de humor. ¿Crees que no sabíamos que vendrías aquí? ¿Crees que no te hemos estado vigilando durante semanas? Te dejamos encontrar este lugar, Morgan. Queríamos ver hasta dónde llegarías. Y ahora lo sabemos. Marcus se adelantó, poniéndose entre Lisa y Kane. Ella no está sola. Los ojos de Kane se dirigieron a Marcus y el reconocimiento parpadeó. Marcus Cole, el Marine que encerramos hace 12 años. Oí que te uniste a los Angels. Gracioso cómo funciona la vida. Su sonrisa era depredadora. ¿Crees que 3 motoristas me asustan? Marcus no respondió con palabras. Él sacó su radio, presionó el micrófono 2 veces, la señal de emergencia, y dijo una palabra. Martillo. El estruendo comenzó 30 segundos después, bajo al principio como un trueno distante, luego creciendo, haciéndose más fuerte. El sonido de motocicletas, muchas motocicletas. La expresión de Kane cambió de confiada a confusa a alarmada mientras el estruendo se convertía en un rugido. 23. Hells Angels emergieron de la oscuridad, sus motos formando una pared entre el grupo de Marcus y el equipo de seguridad de Kane. Hammer estaba al frente, su masivo cuerpo, haciendo que su Harley pareciera pequeña. El mensaje era claro. Toca a nuestro hermano y pasas por todos nosotros. Los hombres de Kane se movieron nerviosamente, manos moviéndose hacia las armas. Resopla. Pero Kane levantó una mano, deteniéndolos. Él estaba superado en número y en armamento. Esta ya no era una pelea que él pudiera ganar. Esto no ha terminado, Kane dijo, su voz tensa con rabia apenas controlada. Firmasteis vuestras propias sentencias de muerte, todos vosotros. No, Marcus dijo con calma. Recién está empezando. Kane y sus hombres se retiraron a sus vehículos y desaparecieron en la noche. Pero Marcus sabía que esto no era una victoria. Fue una escalada. Vickers y su gente ahora sabían exactamente lo que Marcus y Lisa tenían, y ellos vendrían con todo lo que tenían para evitar que se hiciera público. Necesitamos movernos, Hammer dijo.
Ellos se reagruparán y volverán con más potencia de fuego. Necesitamos llevar esta evidencia a algún lugar seguro. Ahora Lisa agarró las cajas de documentos como si fueran las cosas más preciosas del mundo. En cierto modo lo eran. Eran justicia. Eran verdad. Eran 12 años de secretos finalmente sacados a la luz. Conozco a alguien, Lisa dijo mi antiguo instructor de la academia. Él fue FBI, trabaja en la unidad de corrupción pública en Los Ángeles. Si podemos llevarle esto a él, él puede protegerlo. Él puede iniciar una investigación formal. Marcus la miró. ¿Estás segura de que puedes confiar en él? Lisa asintió. Con mi vida y ahora con la tuya. Ellos cabalgaron durante la noche. La evidencia asegurada en alforjas. 23 motocicletas moviéndose en formación como un convoy militar. Marcus debería haberse sentido victorioso. Ellos obtenido lo que vinieron a buscar. Pero algo en su tripa estaba gritando que esto estaba lejos de terminar, que la verdadera lucha apenas estaba comenzando. Y él tenía razón. Aplasta ese botón de me gusta si estás al borde de tu asiento. Comenta. Protege la evidencia si piensas que ellos están haciendo lo correcto. Pero aquí está la pregunta. ¿Puede Lisa realmente confiar en su antiguo instructor? ¿O es la corrupción más profunda de lo que incluso ella sabe? La persona en la que ellos más confiaban estaba a punto de convertirse en su mayor enemigo. El agente Frank Desmond los encontró 2 días después en un almacén industrial en el este de Los Ángeles. Él era exactamente lo que te imaginarías cuando pensabas en un agente del FBI. A mediados de los 50, cabello canoso, traje conservador, el tipo de hombre que construiría una carrera en ser digno de confianza y fiable. Lisa lo había conocido por 12 años. Él había sido su instructor de tácticas defensivas en la Academia de Policía, la única persona que siempre la había animado a hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Lisa, Desmond dijo, abrazándola como a una hija. Cuando llamaste, no pude creerlo. Robert Vickers, senador estatal. Está todo aquí, Lisa dijo, gesticulando hacia las cajas que ellos trajeron. Registros financieros, libros de pagos, fotos. Todo probando que él ha estado dirigiendo una red de corrupción por más de una década. Desmond pasó 2 horas revisando la evidencia, mientras Marcus y varios ángeles esperaban cerca, guardianes silenciosos. Doc estaba de pie junto a Marcus, sus ojos de abogado rastreando cada documento que Desmond examinaba. Cuando el agente del FBI finalmente levantó la vista, su cara era grave. Esto es más grande de lo que pensé, Desmond dijo. Esto no es solo corrupción a nivel de ciudad. Esto va a nivel estatal, quizás federal. Lisa, lo hiciste bien, lo hiciste realmente bien. Lisa sintió el alivio inundarla. Finalmente, alguien con poder real estaba tomando esto en serio. ¿Qué pasa ahora? Necesito llevar esto a mi equipo. Necesitaremos abrir una investigación formal, obtener órdenes judiciales, construir un caso procesable. Pero esto, él gesticuló hacia las cajas. Esto es suficiente para empezar. ¿Podéis vosotros dos pasar desapercibidos por 48 horas? Solo hasta que podamos conseguir custodia protectora arreglada y órdenes ejecutadas. Marcus sintió sus instintos gritar de nuevo. Algo estaba mal, pero Lisa estaba asintiendo, confiada, aliviada. Podemos hacer eso. El club de Marcus tiene una casa segura. Propiedad rural a 1 hora de aquí. Nos quedaremos allí hasta que nos contactes. Desmond asintió. Bien. No hables con nadie. No uses tus teléfonos personales. No accedas a ninguna base de datos policial.
Solo desaparece por 2 días y yo me encargaré de todo lo demás. Ellos dejaron el almacén con la sensación de que finalmente lo habían hecho, que la justicia finalmente estaba al alcance. Desmond tomó la evidencia, prometiendo guardarla con su vida. Marcus y Lisa se dirigieron a la casa segura, una pequeña cabaña en 40 acres de desierto vacío que el club usaba para miembros que necesitaban desaparecer por un tiempo. La cabaña estaba aislada, sin vecinos, sin autoservicio, solo paz y tranquilidad y tiempo para procesar todo lo que había sucedido durante la última semana. Por primera vez desde la carretera del desierto, Marcus y Lisa estaban verdaderamente solos juntos. Esa primera noche ellos hablaron. Realmente hablaron, no sobre el caso, no sobre visers o policías corruptos o conspiraciones. Ellos hablaron sobre quiénes habían sido antes de que todo saliera mal. Marcus le habló sobre Afganistán, sobre los hermanos que había perdido, sobre el peso del mando y la culpa que venía con traer a algunos hombres a casa, pero no a otros. Lisa le habló sobre unirse a la fuerza policial porque ella quería ayudar a la gente, sobre cómo ese idealismo había sido aplastado por la realidad de la corrupción institucional, sobre los 10 años que ella había pasado intentando expiar un terrible error. Pienso en esa noche todos los días, Lisa admitió. Ellos estaban sentados en el porche, observando estrellas que parecían imposiblemente brillantes en la ausencia de luces de la ciudad. Veo tu cara cuando salió el veredicto. Veo la forma en que me miraste, como si yo hubiera traicionado todo en lo que siempre habías creído. Estuve enfadado por tanto tiempo, Marcus dijo en voz baja, pero la ira solo te come desde dentro. El club me enseñó que la familia no es sobre sangre, es sobre quién está contigo cuando todo se desmorona. ¿Cómo lo superaste? Marcus se quedó callado por un largo momento. No estoy seguro de haberlo hecho, pero quizás ayudarte a obtener justicia es parte de cómo finalmente lo hago. Lisa se derrumbó entonces. 12 años de culpa salieron a raudales en lágrimas. Ella se había estado conteniendo desde el día en que se dio cuenta de lo que había hecho. No merezco tu perdón. Marcus se sorprendió a sí mismo al extender la mano y tomar la suya. Quizás no, pero estoy eligiendo darlo de todos modos. No porque te lo hayas ganado, sino porque aferrarme a un odio me estaba matando y tú estás intentando arreglarlo. Eso cuenta para algo. No fue romance. No fue amor. Fue algo más profundo. Dos personas rotas encontrando una manera de curarse mutuamente a través de un propósito compartido y un perdón duramente uno. Entonces el teléfono de Marcus sonó. El nombre de Hammer en la pantalla. Reaper, tenemos un problema. Marcus puso el altavoz. ¿Qué clase de problema? Enciende las noticias. Cualquier canal. Ellos se apresuraron adentro al pequeño televisor de la cabaña. Cada estación de noticias estaba emitiendo la misma historia. FBI anuncia investigación sobre el senador estatal Robert Vickers, no encuentra evidencia de irregularidades. Evidencia proporcionada considerada insuficiente y circunstancial. Investigación cerrada. Marcus sintió su sangre helarse. La cara de Lisa se puso blanca como una sábana. No, 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 no. Eso no es posible. Les dimos todo. Pero Marcus lo sabía. Él lo había sabido desde el momento en que Desmond tomó esas cajas. Él estaba comprometido, o sobornado o amenazado. La evidencia se ha ido. Lisa, destruida o enterrada tan profundo que nunca la encontraremos de nuevo. El teléfono sonó de nuevo. Número desconocido. Marcus respondió ya sabiendo quién sería. Señor Cole, Detective Morgan. La voz era suave, culta, confiada. Robert Vickers mismo. Has sido una espina bastante molesta en mi costado. Admitiré que llegaste más lejos de lo que esperaba, pero se acabó ahora.
Retírense o me aseguraré de que ambos desaparezcan, y esta vez no quedará ninguna evidencia. La voz de Marcus era hielo. Ya intentaste destruirme una vez. No funcionó. La próxima vez no seré sutil. La línea se cortó. Lisa estaba temblando, lágrimas corriendo por su cara. Se acabó. No podemos ganar. Ellos tienen todo. El FBI, la evidencia. No tenemos nada. Pero Marcus ya estaba pensando, planeando, su entrenamiento militar activándose. Cuando un sistema te falla, sales del sistema. No, él dijo, vamos nuclear. ¿Qué quieres decir? Si el FBI no escucha, lo hacemos público. Medios, redes sociales, en todas partes. Contamos toda la historia. Nombramos nombres. Mostramos al mundo exactamente quién es Robert Vickers y lo que él ha hecho. Eso nos convierte en objetivos. Marcus la miró fijamente. Ya lo somos, comenta contraatacar. Si piensas que ellos deberían exponer todo públicamente, deja un me gusta si crees que a veces tienes que romper las reglas para obtener justicia. Marcus y Lisa acaban de perder su única jugada. Ahora ellos van a la guerra con un senador estatal, policías corruptos y un agente del FBI comprometido. Y no hay vuelta atrás. Lo que Marcus y Lisa estaban a punto de hacer o derribaría un imperio corrupto o los mataría. Doc hizo la primera llamada al amanecer. Su contacto del Los Angeles Times era una periodista de investigación llamada Sarah Chun, quien había construido su carrera exponiendo corrupción en la aplicación de la ley. Ella había ganado un Pulitzer hace 3 años por una serie sobre brutalidad policial. Si alguien tomaría esta historia en serio, era ella. Doc explicó la situación a grandes rasgos y la respuesta de Sheen fue inmediata. Dame todo lo que tengas. Si esto se verifica, lo publicaré en primera página. Pero Marcus y Lisa no estaban poniendo todos sus huevos en una sola canasta. Ellos habían aprendido por las malas que los canales tradicionales podían ser comprometidos. Así que ellos fueron más amplios, mucho más amplios. Lisa pasó la mañana haciendo copias de todo lo que ella había fotografiado en la instalación de almacenamiento. Cada registro financiero, cada foto de Vickers con policías corruptos, cada libro mayor de pagos mostrando efectivo, fluyendo de empresas fantasma a oficiales específicos. Ella lo respaldó en 3 unidades USB diferentes, subió copias encriptadas a almacenamiento seguro en la nube y envió paquetes a 5 diferentes medios de comunicación. Si Vickers quería enterrar esto, él tendría que quemar la mitad de Internet. Marcus grabó un testimonio en video en la Casa Club, sin guión, sin ensayo, solo él sentado frente a cámara contando su historia en sus propias palabras. Él habló sobre ser un Marine, sobre la pelea del bar, sobre el testimonio de Lisa, sobre los 6 meses en la cárcel y la destrucción de su carrera, sobre unirse a los Hells Angels porque ellos eran la única familia que lo acogería. Y luego él expuso la conspiración. Nombres, fechas, conexiones, todo. Mi nombre es Marcus Cole, él dijo, mirando directamente a la cámara. Hace 12 años el senador estatal Robert Vickers orquestó mi arresto para silenciarme. Él usó a oficiales de policía corruptos para incriminarme por un crimen que yo no cometí. Él destruyó mi carrera militar porque yo fui un testigo de su operación criminal y él se lo ha hecho a otros. Esto no es sobre venganza. Esto es sobre asegurar que nunca vuelva a suceder. El video fue crudo, honesto, poderoso. Doc lo subió a YouTube y Los Ángeles lo compartieron a través de cada foro de motociclistas, plataforma de redes sociales y red de noticias con las que ellos tenían conexiones. En una hora tenía 10,000 vistas.
En 3 horas, 50,000. Al anochecer, se había vuelto a clara la garganta viral. El paquete de medios que Shun recibió fue completo. Lisa había elaborado una línea de tiempo detallada del arresto de Marcus, completa con documentos judiciales, declaraciones de testigos y fotos que probaban la conspiración. Ella incluyó su propia declaración jurada, admitiendo que ella había sido presionada para mentir, que ella no había presenciado el inicio de la pelea, que su oficial de entrenamiento había instruido su testimonio. Fue una confesión y una acusación enrolladas en un documento devastador. Pero la pieza más condenatoria fue la confesión en el hecho de muerte de Dalton. Antes de morir, el sargento Tom Dalton había escrito una carta de 7 páginas detallando su participación en la operación de Vickers. Él nombró nombres. Él describió sobornos. Él admitió haber instruido el testimonio de Lisa y presionar a otros oficiales para falsificar informes. Él le había dado una carta a Lisa hace 5 años y ella la había guardado a salvo, esperando el momento adecuado para usarla. Este era ese momento. La historia de Los Angeles Times salió a las 6 p.m. un martes por la tarde. El titular decía, Senador estatal orquestó arresto falso para silenciar a veterano Marine. Anillo de corrupción de una década expuesto. El artículo tenía 8,000 palabras de largo, meticulosamente referenciado y absolutamente devastador. Shen había verificado todo. Ella había entrevistado a expertos independientes. Ella había obtenido documentos adicionales a través de solicitudes de registros públicos. Esto no era especulación. Esto era periodismo en su máxima expresión. La historia explotó a través de Internet. En 2 horas era tendencia en cada plataforma de redes sociales. Justicia para Reapers se convirtió en un grito de guerra. Grupos de veteranos compartieron el testimonio en video de Marcus con indignación y solidaridad. Organizaciones de derechos civiles emitieron declaraciones exigiendo una investigación federal. Redes de noticias recogieron la historia, emitiendo segmentos sobre corrupción en la aplicación de la ley de California. La oficina de Vickers emitió un comunicado llamando a las acusaciones sin fundamento de criminales y oficiales deshonrados. Pero nadie lo estaba creyendo. La evidencia era demasiado fuerte. La línea de tiempo demasiado detallada. Las fuentes demasiado creíbles. La repercusión llegó rápido. Lisa fue suspendida de su cargo pendiente de una investigación interna. Se esperaba y ella lo tomó con gracia. Marcus recibió amenazas de muerte, docenas de ellas, llamadas anónimas, mensajes diciendo que él mejor vigilara su espalda. Pero él también recibió algo más. Apoyo. Miles de mensajes de veteranos, de víctimas de corrupción policial, de gente que había estado esperando años a que alguien se enfrentara al sistema. Otras víctimas comenzaron a presentarse. Gente que había sido arrestada bajo circunstancias sospechosas. Gente que había sido amenazada por los mismos policías corruptos. Gente que había perdido trabajos, familias, libertad debido a la operación de Vickers. Esto es más grande que nosotros ahora, Lisa dijo, leyendo a través de los mensajes que estaban llegando a raudales. Abrimos una puerta que la gente ha estado intentando atravesar durante años. El punto de inflexión llegó en el día 3. Una pista anónima llevó a Chun al detective Raymond Carter, uno de los policías que había estado trabajando en seguridad para Vickers en la instalación de almacenamiento. Carter había sido parte del anillo de corrupción por 8 años, y su conciencia finalmente lo había alcanzado. Él accedió a una entrevista en cámara, y lo que él reveló fue explosivo. No puedo vivir con esto más, Carter dijo, su voz quebrándose.
Éramos policías. Se suponía que debíamos proteger a la gente. En su lugar, los destruimos. Tomamos sobornos, falsificamos informes. Enviamos a gente inocente a la cárcel porque Robert Vickers nos pagó para hacerlo. El fiscal lo presionó. ¿Cuánta gente? Marcus Cole fue solo una víctima, Carter admitió. Había al menos otros 3 que yo sé. Un organizador sindical que está investigando violaciones de seguridad laboral en uno de los sitios de contratistas de Vickers. Un periodista que estaba escribiendo sobre irregularidades presupuestarias de la ciudad. Un fiscal que se estaba acercando demasiado a la operación de blanqueo de dinero. Los arrestamos a todos con cargos fabricados. Destruimos su credibilidad. Nos aseguramos de que nunca pudieran amenazar a Vickers de nuevo. La sala de tribunal estalló en murmurs. El juez dio por silencio. Carter continuó, describiendo con detalle desgarrador cómo Vickers les había pagado $50,000 por condena, cómo él había amenazado a sus familias si ellos se negaban, cómo Dalton había coordinado todo hasta que la culpa lo llevó a la confesión y posiblemente a su muerte. No puedo deshacer lo que hice, Carter dijo, lágrimas corriendo por su cara. Pero puedo decir la verdad ahora. Y la verdad es que Robert Vickers dirigió la operación más corrupta que jamás he visto. Y nosotros lo ayudamos a hacerlo. Cuando Vickers subió al estrado en su propia defensa, él todavía era arrogante. Todavía se sentía con derecho. Él afirmó que las acusaciones eran políticamente motivadas, que él estaba siendo perseguido por sus enemigos, que la evidencia era circunstancial y poco fiable. Él se pintó a sí mismo como una víctima de una conspiración vengativa. Entonces la fiscalía reprodujo una grabación. Era una llamada telefónica entre Vickers y Kine interceptada por Intervención Telefónica Federal. Durante la investigación, las voces eran cristalinas. Vickers, el motorista, y la policía. Se están volviendo un problema. Kane, intenté asustarlos. No funcionó. Vickers, entonces no los asustes. Deshazte de ellos permanentemente antes de que lo arruinen todo. La grabación se reprodujo en la sala de tribunal en silencio, y la cara de Vickers pasó de confiada a pálida en el lapso de segundos. Él no había sabido sobre la intervención telefónica. Él había pensado que esa conversación era privada. Ahora era evidencia de conspiración para cometer asesinato además de todo lo demás. El jurado deliberó por 4 horas. Cuando ellos regresaron, el veredicto fue leído en 17 cargos separados. Culpable, culpable, culpable. Cada solo cargo. La sala de tribunal estalló en aplausos. El juez lo permitió por exactamente 10 segundos antes de golpear el mazo para el orden. Vickers fue sentenciado a 18 años en prisión federal. Kane y los otros oficiales corruptos recibieron sentencias que iban de 8 a 12 años. No fue suficiente para deshacer el daño que ellos habían causado. Nunca sería suficiente, pero fue justicia. Fuera del juzgado, el frenesí mediático era abrumador. Cámaras, micrófonos, reporteros gritando preguntas. Marcus y Lisa emergieron juntos, flanqueados por ángeles y policías honestos. Y Marcus levantó una mano por silencio. Esto no es sobre venganza, él dijo, su voz resonando sobre la multitud. Esto es sobre asegurar que esto nunca le pase a nadie más. Es sobre probar que la verdad importa, que el honor importa, que la justicia, incluso cuando se retrasa, todavía vale la pena luchar por ella. Lisa dio un paso adelante y su voz era fuerte. Le fallé a Marcus hace 12 años. No puedo deshacer eso. No puedo devolverle la carrera que él perdió o los años que él pasó siendo castigado por algo que él no hizo. Pero pude luchar para arreglarlo. Y quiero que todos los que miren sepan.
Si ves corrupción, si ves injusticia, habla. Incluso si es difícil, incluso si da miedo, especialmente entonces. Marcus se volvió hacia Lisa y las cámaras capturaron cada momento. Hiciste más que arreglarlo. Él dijo, arriesgaste todo, tu carrera, tu vida. Podrías haber permanecido en silencio. No lo hiciste. Los ojos de Lisa se llenaron de lágrimas. Lo siento mucho por todo ello. Marcus extendió su mano. Después de un momento, Lisa la tomó. Ellos se dieron la mano. Y fue más que perdón. Fue paz. Fueron dos personas que habían sido rotas por el mismo sistema, encontrando una manera de sanar luchando juntas para cambiarlo. Detrás de ellos, 20 Hells Angels estaban en formación junto a sus motocicletas, un muro de cuero y acero. Hammer se adelantó y agarró el hombro de Marcus. Orgulloso de ti, hermano. Tomaste el camino correcto cuando pudiste haberlo quemado todo. Marcus miró a su presidente del club, su familia, y sonrió. Tuve apoyo. Sabes que es la única razón por la que funcionó. No luchas contra la corrupción solo. Luchas con la familia. Comenta justicia servida. Si este momento te golpeó en el pecho, presiona me gusta si crees que la gente buena puede superar los sistemas corruptos cuando se niegan a rendirse. Marcus perdió 12 años, pero recuperó su nombre, su honor, y probó que la verdad es más fuerte que el poder. Un año después, Marcus Cole estaba conduciendo el mismo tramo de la carretera 95 a través del desierto de Mojave, y la ironía no se le escapó. Era un día claro, sin tormenta, sin drama, solo cielo azul que se extendía hasta el infinito, y el familiar rugido de su Harley debajo de él. Él hizo este viaje 1000 veces desde esa noche bajo la lluvia, cuando todo cambió. Pero hoy era diferente. Hoy Lisa lo había llamado y le había pedido que la encontrara en un marcador de milla específico, el lugar exacto donde ellos se habían reunido hace un año y medio. Marcus se detuvo en el arcén y apagó su motor. Un coche patrulla de la policía de carreteras estaba estacionado allí, pero esta vez no estaba averiado. Lisa salió y Marcus no pudo evitar sonreír. Ella llevaba galones de sargento ahora. Su cara se veía más ligera de alguna manera, como si un peso que ella había estado llevando por 12 años finalmente se hubiera levantado. Reaper, ella dijo, usando su nombre de carretera con afecto en lugar de miedo. Sargento Morgan, él respondió, desmontando. ¿Qué es tan importante que me arrastraste al medio de la nada? Lisa gesticuló hacia algo detrás de su coche patrulla. Marcus caminó alrededor y se detuvo. Había un pequeño marcador al lado de la carretera, de bronce y permanente, instalado justo en el lugar donde el coche de Lisa había muerto en la tormenta. La placa decía, donde la verdad encontró su voz en memoria de todas las víctimas de la corrupción, que sus historias nunca sean silenciadas. El departamento lo aprobó. Lisa dijo tomó 8 meses de burocracia, pero finalmente ellos estuvieron de acuerdo. Aquí es donde comenzó, donde tú elegiste ayudar a alguien que no lo merecía, donde ambos aprendimos que a veces lo correcto es lo más difícil de hacer. Marcus pasó sus dedos sobre la placa, sintiendo las letras grabadas. ¿Cuántas víctimas encontramos al final? 7 que pudimos probar, probablemente más de los que nunca sabremos. La voz de Lisa era tranquila, pero debido a lo que hicimos, el Estado abrió una junta de revisión. Están mirando cada arresto al que Viserys estaba conectado, cada condena que su gente tocó. Va a tomar años, pero lo están haciendo. Ellos se quedaron en silencio por un momento, el viento del desierto silbando a su alrededor. Marcus pensó en todo lo que había sucedido desde esa noche. La recolección de evidencia,
la exposición mediática, el juicio, el veredicto, había sido agotador y aterrador, y valió cada segundo. ¿Dónde estás ahora?, Marcus preguntó. Quiero decir, además de lo de sargento. Lisa sonrió. Estoy liderando el grupo de trabajo anticorrupción, entrenando a nuevos reclutas en policía ética. Cuento a cada novato tu historia. ¿Qué pasa cuando dejamos de ver a la gente como humana? Cuando hacemos suposiciones basadas en apariencias, cuando dejamos que el miedo o la ambición anulen nuestro deber. Ella hizo una pausa. Encontré propósito en asegurar que lo que te pasó nunca vuelva a pasar. Eso es buen trabajo, Marcus dijo sinceramente. ¿Y tú? Todavía aterrorizando las carreteras. Marcus se rió. Todavía capitán de carretera, pero empecé algo más. Una organización sin fines de lucro llamada Segundas Oportunidades. Ayudamos a veteranos injustamente condenados a navegar el sistema legal, obtener la eliminación de sus registros, encontrar empleo, reconstruir sus vidas. Doc maneja el trabajo legal. El club proporciona apoyo y financiación. Hemos ayudado a 16 personas hasta ahora. Marcus, eso es asombroso. Lo aprendí de ti, él dijo. ¿Cómo convertir la culpa en acción? ¿Cómo hacer que el pasado cuente para algo? Ellos caminaron de vuelta al marcador conmemorativo y Lisa pasó su mano sobre el bronce. Pienso mucho en esa tormenta, ella dijo. ¿Y si seguías escribiendo? ¿Y si decidiste que el código no se aplicaba a policías que te destruyeron? Todo sería diferente. Marcus sacudió su cabeza. El código no me dejaría, y me alegro de que no lo hiciera. Sí, destruiste mi vida hace 12 años, pero también pasaste una década intentando arreglarlo. La mayoría de la gente no tiene esa clase de coraje. La mayoría de la gente simplemente sigue adelante y finge que el pasado no sucedió. ¿Alguna vez te preguntas por qué esa tormenta sucedió ese día exacto? Lisa preguntó. Marcus se quedó callado por un momento, mirando sobre el desierto. No sé por qué. Necesitaba aprender que algunas cosas son más grandes que la venganza, que el perdón no es debilidad, que la justicia importa más que la vindicación, y necesitaba aprender que huir de tus errores solo los hace más pesados. Lisa añadió que la redención no es sobre borrar el pasado, es sobre asegurar que el futuro sea diferente. Ellos se quedaron de pie juntos en el memorial. Dos personas que habían sido unidas por la tragedia y transformadas por su lucha compartida por la justicia. Su relación no fue romántica, fue algo más profundo. Un vínculo forjado en fuego, templado por la verdad y construido sobre respeto mutuo. El teléfono de Marcus estalló. Un mensaje de texto de Hammer. Carrera a Vegas, tú fuiste. Él se lo mostró a Lisa y ella se rió. Ve, tus hermanos están esperando. Marcus caminó a su moto y montó. Antes de encender el motor, él miró de vuelta a Lisa. Misma hora el próximo año. Cuenta con ello. Él encendió la Harley y volvió a la carretera. En su espejo, él podía ver a Lisa de pie junto al memorial, observándolo alejarse. El desierto se extendía ante él, vasto y hermoso y lleno de posibilidad. Él había perdido 12 años, pero él ganó algo, también. Él había aprendido que el honor no era sobre nunca caerse, era sobre levantarse y elegir hacer lo correcto, incluso cuando hacer lo correcto era difícil. Marcus Reaper Cole aprendió ese día lo que todos los verdaderos guerreros finalmente aprenden, que la fuerza no se mide por los enemigos que aplastas, sino por la gracia que muestras cuando tienes todo el derecho de destruirlos. Lisa Morgan aprendió que la redención no es sobre borrar el pasado, es sobre asegurar que el futuro sea diferente.
Y a veces las peores tormentas en nuestras vidas solo están despejando el camino para algo mejor, algo verdadero, algo que importa. Si esta historia te conmovió, necesito que hagas 3 cosas ahora mismo. Primero, presiona ese botón de suscribirse. Compartimos historias como esta cada semana. Historias sobre coraje, sobre redención, sobre gente común haciendo cosas extraordinarias cuando el sistema les falla. No te las pierdas. Segundo, aplasta ese botón de me gusta si crees en las segundas oportunidades. Si crees que la verdad es más fuerte que la corrupción. Si crees que la gente buena puede cambiar el mundo cuando se niegan a permanecer en silencio. Y tercero, quiero oír de ti. Deja un comentario abajo y responde esta pregunta. ¿Alguna vez tuviste que perdonar a alguien que te hirió? ¿O has sido perdonado cuando no lo merecías? Tu historia importa. Compártela con nosotros porque el código de los Hells Angels tiene razón en una cosa. No dejamos a la gente atrás. Y eso nos incluye a nosotros. Si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, alguien que está luchando su propia batalla con la injusticia, alguien que está luchando por perdonar, alguien que necesita saber que la redención es posible, comparte este video con ellos. A veces la historia que alguien necesita escuchar es la que les recuerda que no están solos en su lucha. Gracias por mirar. Gracias por preocuparte. Y recuerda, la próxima vez que veas a alguien que necesita ayuda, incluso si son tu enemigo, incluso si cada instinto te dice que te vayas, recuerda a Marcus y Lisa. Recuerda que la elección de ayudar, la elección de perdonar, la elección de luchar por lo que es correcto, esas elecciones cambian todo, no solo para ellos, para ti también. Hasta la próxima, conduce seguro, mantente fuerte y nunca dejes de luchar.